Llévame en tu alma, llévame en tu piel, llévame en tu... Seguimos disfrutando de nuestra Mañana Plus. Ya le doy la bienvenida a mis queridas biólogas Fátima Ortiz y Elizabeth Ramos, que es la nueva niña bonita de Paraguay Salvaje. ¿Cómo estamos? Hola Daisy, ¿cómo estás? Muy buenos días a todas las personas que nos están viendo. Bueno, hoy tenemos una hermosa novedad, ¿verdad? Que Sí. tenemos una nueva integrante de Paraguay Salvaje. Acá ya está a mi ¿Cómo lado. estamos, Eli? Hola, ¿cómo están? ¿Cómo están todos los televidentes? Sí, estoy recién incorporándome a este equipazo. La verdad que es un equipo increíble. Junto con Fátima vamos a estar haciendo nuevas creaciones. Ella es una genia en su rama. Y yo, bueno, la parte de ingeniería ambiental. Ella es bióloga, yo estoy en la parte de ingeniería ambiental, así que vamos a complementarnos súper bien para hacer nuevas producciones. Bueno, ya hicieron sus primeras salidas, de hecho lo vamos a Sí. compartir en minutitos. Bueno, ¿y cómo fue esa experiencia, Elizabeth? Hicimos el primer viaje, ya la primera semana fue increíble. Fuimos al Chaco, el Chaco es genial, hay millones de cosas de donde aprender y cosas en donde podemos mostrar a la gente más que nada, que muchas veces no es muy accesible para todos. Exacto. Sin embargo, nosotros podemos acercarlos a esas imágenes para que puedan apreciar lo bello que tenemos allá. Y lo vamos a hacer ahora, ¿les parece? Sí, lo vamos a ¿Sí? hacer ahora porque tenemos un material en donde ella se está presentando ahí en el video. Perfecto, la conocemos más a Elizabeth Ramos, estudiante de Ingeniería Ambiental y la nueva integrante de Paraguay Salvaje. Vamos. Paraguay Salvaje, todos los sábados a las 20 horas por Red Guaraní. Paraguay Oreco, Getamba de Pona de Yuyajaiba, Upare, Yajaiseramo, Hayamomba Eguazuena, Coñanderecoja. Soy Elizabeth Ramos y formo parte del equipo de Paraguay Salvaje. Me encanta porque me apasiona todo lo relacionado a la naturaleza y mucho más porque se refiere a mi país. Soy estudiante de la carrera de Ingeniería Ambiental, más que nada porque me encantaría formar parte de soluciones relacionadas a la problemática ambiental que está atravesando mi país. Buscamos más que nada el equilibrio del desarrollo humano en todos sus aspectos y la conservación de los recursos naturales para lograr más que nada un desarrollo más sustentable. Estar en Paraguay Salvaje me da la oportunidad de generar conciencia. Por eso me parece una excelente manera de apreciar la belleza de nuestros recursos naturales para de esta forma comenzar a conservarlos y protegerlos con orgullo. Tengo una fascinación especial con el agua. Es un elemento integrante de la naturaleza fundamental para el sostenimiento de la reproducción de la vida en nuestro planeta. Paraguay es el país del agua. Es un país rico en este recurso, pero debemos ser conscientes que es un bien limitado y por ello debemos generar conciencia para conservarlos y protegerlos cada vez más. Me encanta poder mostrarte toda la belleza de nuestro país. Vivir en armonía y equilibrio con la naturaleza es posible y es la clave fundamental para generaciones presentes y futuras. El ser humano tiene conciencia, usémosla. Paraguay Salvaje, todos los sábados a las 20 horas por Red Guaraní. Bueno, ahí estuvimos conociéndole un poquito más a nuestra nueva compañera de campo, Elizabeth Ramos, así que estamos muy contentos, en serio, Elizabeth, de tenerte en nuestro equipo. Vamos a trabajar mucho juntos, porque eso es la idea, ¿verdad? Trabajar en equipo por un bien común que es por la naturaleza, por nuestra conservación. Así mismo. Bueno, y por supuesto, cada lunes tenemos los diferentes tipos de informaciones, pero a mí me gustaría saber, un día... Bueno, evidentemente cuando van, planifican el viaje, planifican los temas, ¿cómo se suele dar desde ese lado? Sí, generalmente tenemos temas ya que vamos a tocar
Sin embargo, si se presentan cosas, algún animal especial, cosas así, empezamos a hacer un especial de ese animal, aprovechando, ¿verdad?, su presencia y En su tu primera participación. experiencia, ¿cómo fue? Eli? Ya aprendí a agarrar la primera serpiente, por ejemplo. ¿Qué? ¿Te animaste ya a la primera? Guau, Nunca antes capísima. había tocado una serpiente, sin embargo, ahora ya le estoy agarrando la mano y me Vi, gustó. y vi una foto con Tomás. Tomás también, se anima Sí, a sí, todo. sí, sí. Él se anima a todo lo que haya. Tienen un gran maestro, ¿verdad? Sí, son unos genios ambos. Y cuando van por lo general así 3 días o más días Sí, de hay excursión, hay veces Fátima. que, claro, nos vamos días, casi una semana nos vamos y nos quedamos en el Chaco. Y de ahí vemos, bueno, si nos vamos a ir a una reserva, si vamos a hacer por los caminos. Y como dice ella, hay veces que está todo programado lo que vamos a hacer, pero de repente aparecen los animales, entonces hay con interacción exclusiva con la naturaleza, ¿verdad? Estamos Claro. haciendo en vivo o estamos haciendo unas grabaciones como para mostrar también que no alteramos a los animales, ¿verdad? Si encontramos una serpiente, lo agarramos un rato, solamente le mostramos las características y luego lo soltamos, justamente para no estresar a los animales, ¿verdad? En especial a las serpientes. Perfecto. Bueno, y vamos a estar preparando algo especial el lunes. ¿Damos un adelanto o prefieren dejar ahí en suspenso? Vamos a dejarlo en suspenso. Sí. Voy a estar viniendo otra vez el próximo lunes, ya Sí. con las preguntas, con las Vamos a respuestas de seguir ustedes. Y jugando. vamos a seguir jugando. Y recuerden que se pueden ganar estos premios, ¿verdad? La remera de Paraguay Salvaje, así como estamos luciendo nosotras. Sí. Y también la revista, que es la última edición, en donde se van a enterar de toda la naturaleza que tenemos en nuestro país.